Buenas tardes a todos y a todas. Soy Jimena González, coordinadora editorial de UDEVA, y nos encontramos reunidos nuevamente en esta ocasión para celebrar el lanzamiento, la salida de un nuevo libro de nuestro catálogo. Para la editorial siempre es un motivo de celebración tener un nuevo integrante en su enorme familia de libros. En este caso se trata de El sujeto de la comunicación, ese es el título, compilado por Daniel Lusky y Germán Serain. Están ambos aquí en la sala. Es un libro de conjunto, un libro de equipo, un libro de cátedra. Tiene, digamos, esa virtud de dar testimonio del trabajo de un grupo, de las distintas posibilidades de indagar sobre un objeto que da el trabajo en equipo. Así que, bueno, el nombre nos orienta un poco acerca de lo que podemos encontrar en sus páginas, pero para acercarnos mejor a este nuevo libro están acá 4 personas que van a hablar desde distintos enfoques de lo que hay en él. Esta transmisión se está siguiendo también en vivo por YouTube, así que saludo a todas las personas que nos están viendo por ahí. Pueden dejar preguntas y saludos en el chat. Si luego de las intervenciones de nuestros invitados e invitada hay un poco de tiempo, podemos habilitar preguntas. El libro está disponible en 2 modalidades, en ebook y en versión impresa, así que quien esté interesado en adquirirlo puede hacerlo a través de la página web, en las 2 versiones, y también está disponible el impreso en nuestra librería central y en la del Rojas, que se pueden acercar porque actualmente están abiertas. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a la primera persona que nos acompaña, que va a intervenir, que es la doctora Larisa Quejval, que es doctora en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura. Además, es investigadora con una trayectoria larga y documentada, vinculada a los medios de comunicación comunitarios. Es docente y actualmente es directora de la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y es autora de Truchas y Libertad de Antena. Bueno, Larisa, un gusto que nos acompañes. Te doy la palabra. Estás muteada. Ay, pensé que me había desmuteado estas cosas del Zoom, de la virtualidad. Sería lindo hacerlo presencialmente, ¿no? Pero bueno, toca hacerlo así, encontrarnos de este modo. Así que bueno, los saludo a los colegas con quienes nos están encontrando, también a quienes nos están viendo, escuchando del otro lado. ¿Se me está escuchando? Porque tengo ahí una internet medio bajita. Bueno, y muchas gracias, Jimena, por el equipo que lo ha producido, y bueno, sí, en todo caso me toca hablar con la carrera, porque bueno, creo que no solo UDEVA celebra la publicación de este libro, sino también desde la carrera estamos celebrando, o creo que la presentación de este libro es un motivo, de este libro es un motivo para celebrar esta producción colectiva. Así que, bueno, felicitaciones a todas las autoras, a todos los autores, y bueno, y el agradecimiento por la invitación a esta presentación, que también es una invitación a leer, y eso siempre se agradece, ¿no? Si no, no sé si nos hacemos el rato para leer los libros de las colegas, los colegas, e ir conociendo un poquito más de su producción. Bueno, yo quisiera resaltar 5 aspectos del libro, 5 cuestiones a partir de su lectura. En primer lugar, me gustaría poner en valor, o creo que este libro pone en valor de algún modo, la producción de conocimiento desde la docencia, desde los equipos de cátedras, ¿no? Quizás en nuestro tiempo hay una gran estima, una gran valoración de la producción de conocimiento por quienes, bueno, hacen la carrera de investigador, de investigadora en el marco del CONICET. Creo que también tenemos que poner en valor el modo en que se produce conocimiento muy rico, muy valioso, también desde la docencia y también desde los equipos de cátedra.
me parece que este libro es un ejemplo de eso, digamos, ¿no? En segundo lugar, me parece que este libro aborda una cuestión estratégica para las ciencias de la comunicación, tanto para nuestra formación, pero también para la intervención de comunicadoras y comunicadores, que bueno, de algún modo su título lo indica, también lo subraya en su introducción Daniel, es la pregunta, aborda la pregunta por el sujeto o por las presentes que han escrito el libro, lo han elaborado, sino quienes, quizás para quienes están escuchando esto en este momento, después, digamos, del gobierno y occidental, y de la concepción de sujeto que propone, ¿no? Y a partir de ahí ensaya un acercamiento a diferentes autores, a diferentes perspectivas, que de un modo u otro cuestionaron esta filosofía cartesiana apoyada en el sujeto racional, para ensayar esto, un acercamiento a otras formas de concebir el sujeto o la subjetividad. ¿Desde dónde? Desde la sensibilidad, desde el cuerpo, desde lo afectivo, desde la relación sistémica con el ambiente, desde la ética, desde la pregunta por el otro o el reconocimiento del otro o de la otra, ¿no? Entre algunos de los acercamientos que este libro nos propone para cuestionar precisamente esta racionalidad o el sujeto cartesiano, ¿no? A esos modos o estos, digamos, acercamientos, a estas perspectivas o autores, el libro dedica un artículo, ¿no? O sea, podríamos decir que cada artículo está dedicado precisamente a una teoría, una perspectiva teórica o a unas formas quizás no tan hegemónicas de concepción del sujeto o de la subjetividad, ¿no? Puedo hacer, no sé si lo harán ustedes, pero un recorrido muy, muy breve. Bueno, precisamente Sergio Com y María Graciela nos presentan el desarrollo, digamos, o hacen una explicación de este sujeto cartesiano que luego el resto de los artículos van a ir cuestionando a partir de otras propuestas teóricas o de autores, ¿no? Entonces, bueno, Abel, que está aquí presente, nos presenta en dos artículos el pensamiento de Michel Henry y la idea de yo soy un cuerpo, ¿no? Subrayando la idea de cuerpo en esta concepción de sujeto, pero también se acerca a la filosofía o práctica del Zen, ¿no? Y subraya un sujeto aquí y ahora, y pone el énfasis en el aprendizaje, entre otras cuestiones. Bueno, María Marta Villalba nos va a proponer un acercamiento a los textos sociales de Freud, ¿no? Nos propone un sujeto fallado, un sujeto del deseo, un sujeto del afecto. Sergio Com nos va a proponer un acercamiento a la complejidad del pensamiento de Lacan. María Graciela Fernández, Graciela Smerling, Ángela Bueno Palacios, Abel Ver Hidalgo, nos van a proponer a partir de dos artículos, bueno, un acercamiento a la cibernética, a la teoría sistémica con énfasis en Bateson, a la centralidad de la relación sujeto-ambiente, también al paradigma constructivista, ¿no? Y Graciela Smerling y Germán, que también está aquí, nos van a proponer también en dos artículos la pregunta por el otro, ¿no? Dicho así en términos muy generales, y también la pregunta por la ética, ¿no? Yo les decía que quería destacar 5 aspectos del libro, y quizás me detuve un poquito en describir un recorrido, que también este recorrido lo presenta Daniel en su introducción. Así que, bueno, destaco otras 3 cuestiones muy brevemente y ya paso la palabra. Yo quería poner también, o subrayar, la escritura del libro, ¿no? Una escritura que se nos presenta accesible, comprensible, amigable, preocupada porque el otro o la otra comprenda, ¿no? Una podría pensar, son docentes quienes escriben y eso se agradece. Incluso hay una preocupación por el ejemplo, por la cita, por ilustrar con un cuento, por ilustrar con una película, que también se agradece en este recorrido.
Por otro lado, o en cuarto lugar, hay una preocupación también por ubicar algo muy propio de nuestras ciencias sociales, por ubicar a cada autor o cada perspectiva en su tiempo histórico, ¿no? Y comprenderla desde ahí, en su época, en su contexto. Y me parece que eso también es digno de destacar. Y por último, para cerrar, quería contarles un poco qué me pasó a mí, digamos, recorriendo este libro, ¿no? Porque bueno, una no es una estudiante de la cátedra, ya hace mucho que fui estudiante de la cátedra Luzki, quiero confesar, hace mucho tiempo, y una presupone, bueno, que, que es un libro. Lo que me pasó también al recorrer el libro, a esta altura una tiene ya ciertas posiciones teóricas, objetos de investigación claramente construidos, recorridos, pero descentrarse de los propios temas, de los propios objetos, de las propias investigaciones y volver a recorrer teorías a las cuales probablemente ya nos hayamos acercado, es realmente es interesante. Una de las teorías de otros recorridos me permitió más algunos aportes quizás más recientes, ligados a estas perspectivas teóricas, como por ejemplo la programación neurolingüística, como el coaching odontológico, o como el Zen, la práctica del Zen, que para mí es algo bastante ajeno. Me parece que el libro también me brindó un acercamiento a estas perspectivas, que además son perspectivas que creo que interrogan profundamente nuestros modos legitimados de construcción científica o de construcción de ciencia social. Así que bueno, esos eran los aportes que quería hacer en esta presentación. Las felicitaciones a todas las autoras, a todos los autores, y el agradecimiento, bueno, por haberme hecho parte, copartícipe de esta presentación. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Larisa, por la comunicación. Siempre viene muy bien, digamos, estos enfoques diferentes que se hacen en las presentaciones, que permiten ir situando distintos aspectos del libro. Es cierto lo que Larisa destaca del valor del libro como producción de una cátedra, ¿no? Como producción de un equipo docente que está pensando principalmente en sus estudiantes, pero también en toda una comunidad que puede estar interesada en el tema y no estar académicamente vinculada con el tema, sino simplemente desde otros abordajes. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Daniel Lutzky, que es diplomado en Economía y Ciencia Política en la Sorbonne Nouvelle, es profesor titular de Psicología y Comunicación en la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es profesor de Comunicación y Cultura Política en la carrera de Ciencia Política de la misma facultad. Daniel, te escuchamos. Sí, bien, ¿se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Larisa. Es emocionante, es como recoger una parte de toda una historia de todo lo que venías contando, ¿no? Uno se siente identificado con todo lo que venías diciendo. Lo que nosotros queremos hacer hace ya bastante tiempo es abrir como un camino a pensar ciertas cosas desde otro lado. Cuando digo desde otro lado, me refiero a poder construir otra mirada sobre lo real y sobre lo social. Bajo la pregunta, que quizás es una pregunta que uno siempre tuvo, que es, ¿qué mueve a las sociedades? ¿Qué es lo que en el fondo hace que de repente la gente cambie de opinión y haga una cosa o haga otra? Es una pregunta simple. Es una pregunta muy simple y sin embargo no tiene una respuesta tan evidente. Tanto es así que muchas veces los gurúes de la opinión pública, que hay muchos y cada vez más, en épocas de elecciones más todavía, digamos, intentan explicar hacia dónde van las cosas. Y casi inevitablemente se equivocan. Siempre. Hay una especie de constante, digamos, en cual esa imposibilidad de predecir hacia dónde van las sociedades, ¿no? ¿Cómo va a pensar la gente de acá a un tiempo? ¿Cuál es el motor que mueve ese cambio? En la opinión en el intento de abrir este otro camino de pensamiento que permita pensar esto desde otro lado, tratamos de introducir algunas de las cosas que comentaba Larisa para poder mirar este proceso, digamos,
introduciendo un aspecto que es un aspecto muy poco teorizado, muy poco investigado, pese a que es un aspecto central, en nuestra opinión, en ese movimiento de las sociedades, que es las afectividades, las formas de sentir, ¿no? Creemos, y en la teoría que hemos investigado y desarrollado, que hay problemas, si se quiere, epistemológicos ligados a nuestra civilización, que dificultan introducir el tema de lo sensible, de lo afectivo. Es decir, hay problemas en la forma que se construyó este imaginario occidental, esta manera de alguna manera, de intentar dominar esa pulsión de dominio sobre la realidad, se construyó en base a lo que podríamos decir un imaginario objetivista, donde lo que vale es lo que tiene objetividad, lo que se ve. ¿Sí? Y nosotros lo que intentamos trabajar es otro camino, digamos, donde hay aspectos que no se ven, que no están dentro del orden de lo visual, ni de lo tradicionalmente respetable, y que sin embargo hacen que estas sociedades evolucionen de una o de otra manera. Y son esto que llamamos afectividades. Esto que podemos llamar también de alguna manera culturas afectivas. Culturas afectivas es un término que introducimos para intentar pensar cómo la gente va cambiando su manera de sentir. Si uno hoy se quiere explicar muchas cosas sociales sobre la evolución de la sociedad, sobre, por ejemplo, sobre cómo responde la sociedad a la pandemia, por qué a algunos les parece importante la vacuna y otros no quieren vacunarse, por qué se producen en este momento, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que va a producir esta tremenda pandemia en las formas de evolucionar de las sociedades? Es imposible entender esto sin tratar de introducir esto que llamamos los miedos, cómo funcionan los miedos, cómo funcionan los sentimientos, cómo funcionan las creencias. Y acá en el tema de las creencias hay un tema central que no se puede abordar sin introducir este tema de la afectividad y de la sensibilidad. Esto pasa también en el análisis de los medios de comunicación, digamos, por más que tengamos un análisis objetivo, diríamos, entre comillas, de lo que sale en los medios, de lo que aparece en la televisión, de lo que se escucha en la radio, de lo que se lee en las redes sociales, no vamos a poder tener una idea muy clara de cómo funcionan los medios si no pensamos qué le pasa al receptor. Y cuando tratamos de pensar qué le pasa a ese que está escribiendo en las redes sociales, que está mirando la televisión, que está escuchando la radio, inevitablemente tenemos que pensar el problema de los afectos, la problemática de la afectividad. Decimos el tema de las creencias porque es uno de los temas que depende totalmente, digamos, de estas culturas afectivas. Cada sociedad tiene lo que podríamos llamar, más que tiempos de la música, serían los tempos. Germán Serain, que se dedica a la música, también me va a confirmar si los tempos, digamos, de la música se pueden relacionar con los tempos afectivos de la sociedad. ¿En cuánto tiempo una sociedad se desilusiona? ¿Cómo se desilusiona? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cuándo vuelve a ilusionarse? ¿Cómo ocurren estos procesos? ¿No? ¿Por qué se construye una identidad? ¿Cuál es el tiempo de construcción y destrucción de identidades? Todo esto necesita inevitablemente de introducir este aspecto que está muy poco trabajado, y eso que hace mucho tiempo, aunque ahora se está un poquito poniendo de moda el tema de las afectividades y las sensibilidades. Sin embargo, cuando recurrimos a investigación real, vemos que hay muy poco método y muy poco publicado sobre cómo funciona esto de las construcciones afectivas. Entonces, hablábamos de las creencias, hablamos de estos tiempos, hablamos de las redes sociales, hablamos de los cambios que, por ejemplo, que las redes sociales provocan en las maneras de sentir, producen un efecto seguramente sobre estos tiempos afectivos y sobre estas culturas afectivas. Por ejemplo, la construcción de la palabra liderazgo, ¿tiene sentido en esta época? Quizás no. Quizás se haya terminado no una forma de hacer liderazgo, sino que se haya terminado el liderazgo como concepto. Quiero decir, quizás haya que pensar el futuro de otra manera, cómo la gente quiere comunicarse, construir su sociedad. Quizás haya que pensar en profundidad todo esto que
es del orden de la subjetividad, y la subjetividad no como algo individual, porque una de las cosas que vemos muy claramente es que lo que llamamos subjetividad no se puede, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista técnico de la investigación, definir como una individualidad, sino que es un concepto que, y sobre todo en el régimen de la sensibilidad, del sentir, de las afectividades, va mucho más allá y se construye necesariamente con esto que por ahora decimos el otro, digamos, ¿no? Por último, quería remarcar un poco que el recorrido que hizo Larisa está muy bien, digamos, de todos los autores y todo lo que venimos detallando y describiendo en el libro, ¿no? Y que parte de esta búsqueda, de este camino, de esta construcción de una forma diferente de mirar la sociedad. Y que quizás no es solamente una forma de comprenderla, quizás sea también parte de una forma de construir una sociedad. Quiero decir, una sociedad que no toma en cuenta las afectividades, una sociedad que para su construcción no toma en cuenta cómo siente la gente, difícilmente funcione bien, digamos. Probablemente haya algo que con los individuos que forman parte de esa sociedad sea absolutamente negativo, digamos. Por eso también tiene que ver con la política en el sentido amplio, en la posibilidad de pensar también la política desde el afecto y desde las sensibilidades, ¿no? Decía, en este recorrido hay muy importantes avances en todo lo que han escrito los distintos autores. Entonces encontramos, ya lo describió Larisa muy bien, digamos, ¿no? En el Descartes, en Michel Henry, en el Zen, en los textos sociales de Freud, en el lenguaje y Lacan, en Bateson, en el constructivismo, en la comunicación inductiva de Milton Erickson, es uno de los temas más pocos tocados también sobre el problema de la influencia en la comunicación. Por más que la televisión, por ejemplo, sea una forma de hacer entrar en trance a la gente. Cuando uno dice, digamos, ¿por qué me quedé media hora viendo este programa y no sé ni qué pasó? Digamos, algo tiene que ver esto de la comunicación inductiva con el funcionamiento de la televisión. De Levinas y el problema de la ética, del imaginario social y la identidad, digamos, todos estos temas están desarrollados y trabajados como parte de la construcción de un camino plural hacia la introducción de la sensibilidad y los afectos en la teoría de la comunicación y de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por la síntesis y el marco que brindas que brindaste a través de tu discurso en el que trabaja el libro, que le sirve a cualquiera que está mirando la presentación o que la ve después por el video para tener un poco más de idea acerca de qué puede encontrar en el libro. Ahora vamos a escuchar a Germán Serain, que es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, es profesor de Teoría de la Comunicación y taller de escritura en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Germán. Muchas gracias, Jimena. Bueno, un gusto estar en esta instancia de presentación de este libro que para nosotros es una suerte de hijo. Y cuando trabajábamos en este libro, una de las sensaciones que yo tenía es que si bien es un libro de cátedra escrito por profesores de la universidad para sus estudiantes, al mismo tiempo es también un libro al que puede acercarse cualquier persona, porque una de las particularidades que tiene la comunicación y quienes somos sujetos de la comunicación, vale decir todos, es que es algo que nos compete invariablemente a cualquier persona, desde el momento en que estamos en el mundo y en el mundo social, que así es el mundo humano, somos sujetos de un proceso de comunicación. Y este proceso es tan cercano, tan próximo, que muchas veces esta misma proximidad, esta misma cercanía nos inhibe a la hora de reflexionar sobre el proceso. Y en realidad, en cuanto uno se pone a pensar o a revisar un poco la naturaleza
del proceso de comunicación y de quiénes son protagonistas o de quiénes somos protagonistas de los procesos de comunicación, sorprende la complejidad del proceso y la complejidad de los actores del proceso. En realidad, uno podría decir que la complejidad de los procesos de comunicación es o está dada por la complejidad de las personas. Cuando yo empecé a estudiar comunicación, incluso antes de entrar a la universidad, había una metáfora, hay una metáfora que seguramente todos conocerán o habrán tenido contacto con ella, que es la del emisor y el receptor. Un emisor representado tan solo por una letra, una E, y una flecha que salía de esa E o sale de esa E para llegar a otra letra, una R, que identifica un receptor. Y este diseño, este diagrama, tenía la gran ventaja de ser muy fácilmente comprensible, un diagrama de síntesis absolutamente claro, pero que tenía un gran problema, o tiene un gran problema, y es que es absolutamente falso, en tanto en la realidad de los procesos sociales no hay emisores y receptores, sino personas. Y las personas son entidades muy complejas, porque involucran, como bien decía antes Daniel, no solamente esta instancia racional, que es la que habitualmente se valora en nuestra sociedad occidental y positivista, sino también la instancia afectiva, y también la instancia de lo que tiene que ver con lo inconsciente, vale decir, lo que el propio sujeto desconoce de sí mismo. Y si uno mismo es incapaz de conocerse plenamente, ¿qué podemos esperar respecto de la comprensión que el otro tenga de nosotros o que nosotros vayamos a tener de un otro? Esas complejidades son las que están abordadas a través de un lenguaje que, como decía Larisa, intentamos efectivamente que fuese lo más amigable y sencillo posible, porque entendemos esto, que todos somos protagonistas de un proceso de comunicación, y la comprensión de estas complejidades nos puede llevar a solucionar muchos de los problemas cotidianos y habituales que se dan en la vida, en la cotidianeidad de los intercambios sociales. Por eso digo que, a diferencia de otras disciplinas científicas, una de las particularidades que tiene la comunicación es que el objeto de estudio es muy próximo, muy cercano. Y cuando algo no funciona correctamente la comunicación, que es algo que nos pasa todo el tiempo, a todos, como no estamos entrenados para pensar analíticamente en relación a la comunicación, lo que hacemos es priorizar una primera impresión que solemos tener. Para poner un ejemplo, uno expresa algo y se da cuenta de que no está siendo comprendido, que lo que uno dice no está siendo entendido. Automáticamente sucede algo en nuestra mente que no quiero utilizar un lenguaje que sea soez, pero uno piensa, este individuo que me está escuchando evidentemente tiene muy poca formación porque no está alcanzando a comprenderme. Por lo general lo pensamos en términos por ahí un poquito más burdos, ¿no? Y difícilmente alguien se ponga a pensar, ¿qué estaré haciendo mal yo que me estoy comunicando con este otro o estoy intentando comunicarme con este otro para que el proceso no cierre, para que no esté teniendo éxito mi intento de comunicarme? Para dar este salto de quitarle la responsabilidad o la culpa al otro y poner en uno mismo la posibilidad de modificar un proceso de comunicación, es necesario poder reflexionar previamente acerca de qué es el proceso de comunicación. ¿Quién es uno mismo que establece este proceso y quién es el otro, el destinatario? ¿Quiénes son los otros, los destinatarios de este proceso? Y
En este sentido menciono por ahí otro equívoco bastante habitual, porque uno habla de sujeto, habla de persona, habla de individuo, y por lo general lo hace de manera indistinta el uso de una u otra de estas palabras. Y sin embargo, entre sujeto e individuo hay un abismo de diferencia. De hecho, más que ser sinónimos, estas palabras son antónimos, porque lo individuo es aquello que tiene una autonomía tal que no permite que se divida más allá de su propia entidad. Y lo sujeto, por lo contrario, es todo aquello que está anclado a otra cosa. Y todos nosotros en el contexto social estamos anclados, y sobre todo en los procesos de intercambio, de sentido, a un otro que interactúa con nosotros. La figura del otro ha sido también muy menospreciada culturalmente. Tenemos una cultura que se ha centrado muy fuertemente en el ego, en el yo, en lo que le pasa a uno y que deja al otro en un plano secundario. Bueno, en un proceso de comunicación esto imposibilita cualquier posibilidad de éxito. Siempre las relaciones son entre uno y alguien más, entre alguien más y uno, y muchos de los textos que integran este libro intentan desde distintas perspectivas tratar de rearticular esa totalidad que ha sido tradicionalmente dejada de lado. En este sentido, también muchos de los textos que integran el libro reflexionan sobre el concepto de la identidad. Vale decir, hay una serie de preguntas básicas que de tan básicas que son, por lo general no las planteamos, que tienen que ver con la identidad. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es el otro? ¿Quién es el otro? Tratar de dar respuesta a estos interrogantes desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, es uno de los ejes centrales de este libro, que, insisto, propone respuestas que no van solamente por el lado de lo intelectual, de lo racional, sino también esas otras dimensiones del sujeto que tienen que ver con los afectos y con nuestras complejidades. Daniel antes hablaba de los tempos, de la música o de las culturas, y ciertamente estamos atravesando un tiempo muy particular. Esto es algo que podría decir cualquier sujeto en cualquier momento de la historia, pero si revisamos lo que es el decurso histórico de la humanidad, lo cierto es que hay una serie de procesos que se han ido acelerando de una manera tal que nos permiten decir con cierta legitimidad que estamos en un tiempo muy, muy particular. Lo demuestra, sin ir más lejos, esta pandemia que es global. No es que no haya habido otras pandemias en la historia de la humanidad, pero es la primera pandemia global. Lo demuestra el hecho de que esta presentación la estemos haciendo a través de esta instancia tecnológica, algo que en otro momento de la historia de la humanidad no hubiese sido posible. De manera que los tempos ciertamente están cambiando y nos obligan a repensar cosas que por ahí dábamos por sentadas. Cuestiones como quiénes somos. Hay una metáfora que está muy presente en el libro original de Gregory Bateson, que es la metáfora del mapa y el territorio. Esto es la distancia que hay entre las cosas que son y las representaciones que hacemos de esas cosas. Estamos hablando de un libro que físicamente no está presente en este momento, nos estamos refiriendo a eso. Y cada vez que hablamos de otra persona, hacemos lo mismo, representamos a esa persona y convertimos esa persona en imaginario. Y el imaginario
vale decirlo, que pertenece al mundo de las ideas, claramente es diferente del mundo de las cosas físicas. Hay una expresión muy, muy común, pero para que esto quede claro, un perro puede morderme. La palabra perro tiene 2 sílabas, pero no puede morderme. Bueno, esto es algo que constituye la naturaleza misma de toda comunicación. Cuando nos comunicamos, ponemos en el terreno de las ideas cosas que en realidad tienen otra dimensión ontológica. Cuando hablamos de alguien, lo que hacemos es desdibujar ese alguien y convertirlo en idea. Somos todos y cada uno de nosotros, de alguna manera, un símbolo. Pero al mismo tiempo somos mucho más que eso. El desafío es, entonces, intentar reintegrar todo esto que la cultura ha escindido, ha ido separando, y tal vez para llegar a la comprensión de que es inevitable esta escisión. Pero si llegamos a esa conclusión, habiendo comprendido que en definitiva la naturaleza de lo humano y de lo que sucede en el terreno de lo humano es una sola, eso ya va a haber sido un gran y enorme paso. Creo que es a lo que tiende cada uno de los textos que estamos presentando hoy en este volumen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por tu intervención. Es muy interesante, digamos, cómo cada una de las intervenciones destaca cuestiones diferentes. En este caso, por ejemplo, algo que me resultó llamativo es esta cuestión de reflexionar sobre cosas que son habituales y cuánto cuesta eso, ¿no? Todos nos comunicamos, pero hacernos pensar sobre la comunicación a veces nos cuesta un montón. Todos usamos el lenguaje, pero reflexionar sobre el lenguaje es una de las cosas más difíciles que puede haber. Cuando los objetos son nuestros, son por ahí más difíciles de conocer que objetos que son completamente externos. Bueno, ahora la vamos a dejar hablar a Abel Vera Hidalgo, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor de enseñanza media y superior en Ciencias de la Comunicación. Es docente de la Cátedra de Psicología y Comunicación. Adelante, Abel, todo tuyo. Bueno, para comenzar, quisiera honrar la memoria de la que fuera por tantos años nuestra querida adjunta de cátedra Silvia Etkin. Ella tenía una frase que decía, enseñamos aquello que más necesitamos aprender. En memoria de Silvia Etkin, que su voz viene conmigo. Ella fue por muchos años adjunta de nuestra cátedra. Esta cátedra es una cátedra pionera de nuestra hermosa carrera de comunicación. Compila más de 35 años, es una aventura del pensamiento en un devenir de un problema crucial para las ciencias sociales, definir su objeto de estudio. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos practicamos? Y nosotros, con la conducción de Daniel y con la formidable y magistral edición y curación de contenidos de Germán, y un equipo maravilloso de colegas docentes, hemos salido al cruce de esa consigna. El sujeto como pregunta y pensar la comunicación como una experiencia indica que no podemos escindirla de lo que nos constituye como seres humanos, con lo cual no la podemos cosificar, no la podemos, digamos, objetivar. De esa manera aparecen nosotros como cada uno de los que hemos aportado en este texto, una perspectiva que comienza con el pensamiento de Descartes en su versión canónica, racionalista, pensando y entendiendo que nuestro chip mental de base es cartesiano. Nuestro mindset, nuestro paradigma de base cultural es cartesiano. Y también en su versión fenomenológica, entendida desde otras miradas no
tradicionales, donde ya podemos interpretarnos como seres sentipensantes. Este libro compila muchas horas de cursadas, de teóricos, de prácticos, y después aparece también la perspectiva de las prácticas del Zen, un abordaje a las prácticas orientales, específicamente al budismo, a las prácticas del budismo Zen, porque se relaciona netamente con nuestro aprendizaje. Es como para verla como contrapunto para enriquecer nuestra mirada. Y eso nos confronta con nuestras propias prácticas sociales que nos definen, porque somos como actuamos y actuamos como somos. Después aparece toda la psicología existencial de la mano de Jean-Paul Sartre y Emmanuel Levinas para pensarnos éticamente diversos. El inconsciente con los textos sociales de Freud, la subversión de Lacan con la reinvención del psicoanálisis. Después, capítulos relacionados a un pilar fundamental de nuestra carrera de ciencias de la comunicación, Gregory Bateson, el padre de la psicología sistémica, y él con un recorrido que conversa con Milton Erickson, y cómo podemos aprender a persuadir, cómo podemos aprender a influenciar con integridad, cómo podemos aprender a hacer contacto con los otros. Y desde Milton Erickson al modelado que hacen John Grinder y Richard Bandler en la programación neurolingüística, que tanto Silvia y Daniel han dado a llamar en estos años, formando a tantas generaciones de comunicadores, licenciados en comunicación, que hemos llamado esta unidad de comunicación inductiva, porque nosotros nos creemos muy racionales, muy cabezones, muy analíticos, y resulta que todo el tiempo estamos llegando, interactuando desde lo emocional, desde lo afectivo. Por eso aparece la mirada de Michel Henry, de cómo habitamos nuestra corporalidad, cómo pensamos nuestra afectividad en la comunicación. Llega después el paradigma constructivista, de la mano de los aportes de Fernando Flores, la Escuela de Santiago, con Humberto Maturana, con Francisco Varela y el paradigma inactivo. ¿Cómo actuamos en el lenguaje? Porque actuamos en el lenguaje. ¿Cómo podemos ser emocionalmente inteligentes? ¿Cómo podemos diseñar una identidad valiosa para nuestra comunidad que es destinataria de nuestra labor como comunicadores? Y ahí aparece también todo el asunto de la corporalidad, el asunto de cómo generar posturas de excelencia en nuestras prácticas profesionales, lo que nosotros llamamos comunicación no verbal, CNV. Este es un libro, podemos decir que es un gran laboratorio de ideas, un soplo de aire fresco, dentro de las ciencias sociales, porque se mete con una hipótesis muy provocativa, una pregunta incómoda, justamente de cómo pensamos, cómo nos practicamos, cómo podemos aprender a construir una semiótica de la sensibilidad, y resume muchísimos años en esta labor colectiva, en este texto que es un entramado y una guía inspiracional para muchos comunicadores, para periodistas, publicistas, diseñadores, investigadores, astronautas, youtubers y cualquier curioso lector que quiera acercarse al explorar cómo es el alma humana y las dimensiones de la subjetividad en la comunicación. Quiero hacer una advertencia. Este libro de 224 páginas puede producirte, si te zambullís en él, una catarata de placer libidinoso
y darte mucho, mucho deseo textual. Así que nuestra propuesta es que puedan regalárselo, que puedan apropiarse de él, y se lo recomendamos enfáticamente, porque decimos que ahora, más que nunca, globales, digitales, computarizados, sentimos esa añoranza del contacto humano, esa añoranza de pensarnos afectivamente, emocionalmente, esa añoranza de abrazarnos. Hoy, más que nunca, en tiempos distópicos, vivir sin leer es peligroso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Abel, por la intervención. Bueno, y así es, me sumo, digamos, a tus anhelos de, bueno, de que ahora en estos tiempos que tenemos que estar todavía distanciados, se acorten y podamos volver a estar más cerca, para lo cual les extiendo a todos y a todas la invitación para que nos visiten una vez que estemos un poco más a salvo y se pueda circular con un poco más de tranquilidad, que nos visiten en la editorial, que nos visiten en la librería, y bueno, que junto con el sujeto de la comunicación puedan explorar también otros libros de nuestro catálogo, que bueno, a lo mejor encontramos alguno que dialoga, alguno que discute, alguno que, bueno, que se acerca. Esa también es la idea de la gran comunidad de libros que nosotros tratamos de impulsar desde la editorial. Bueno, tenemos un ratito. No sé si en el chat de YouTube hay alguna pregunta. Sé que hay muchos saludos, digamos, hay gente que nos está siguiendo y los felicita y los saluda, pero no sé si hay alguna pregunta. Ahora voy a esperar a ver si me comunican desde quien está siguiendo el chat. Bueno, preguntas en concreto no hay. No sé si alguno de ustedes quiere aprovechar este tiempo para preguntar algo a otro. Si no, bueno, yo nuevamente reitero mi agradecimiento por su presencia acá, agradecimiento a las personas que están mirando desde YouTube. Les agradezco también en nombre de la editorial que hayan contado con nosotros para publicar su libro, que bueno, como dijo alguno de ustedes, es como un hijo, es su bebé y nos lo confiaron. Espero que estén contentos con el resultado, contentos y contentas. Así que le deseamos muy buena fortuna al sujeto de la comunicación. Y les recuerdo a quienes están siguiendo y escuchando que está disponible en la página web y en la librería. En la página web está disponible en papel y en ebook, en una versión EPUB, y también en la librería lo pueden conseguir físico, así palpable, tocable, como decía recién Abel. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta pronto, y ojalá que pronto nos podamos encontrar. Los saludo a todos y a Larisa.